¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La vemos aquí en pantalla. Tras la juramentación del presidente Nicolás Maduro ayer, a la que asistieron decenas de países y organismos internacionales, hoy se reúnen autoridades venezolanas y representantes de varias naciones. ¿Realmente está sola Venezuela, como dicen por ahí? Opine. Le contamos entonces que la vida en Venezuela sigue su curso tras la toma de posesión, la víspera del presidente Nicolás Maduro para el periodo de gestión 2019-2025, pese a las constantes amenazas injerencistas de Estados Unidos y el autodenominado Grupo de Lima. En respuesta, crecen las muestras de solidaridad internacional con la nación suramericana. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Darle un saludo al pueblo bolivariano, a su presidente y a su gobierno. Estamos muy contentos. Para nosotros esta es una fiesta porque se concreta un capítulo más del avance hacia la democracia, hacia la libertad, hacia el socialismo. Que cuente con nosotros el compañero Maduro y que le digan que tenga claro que nosotros tenemos muy claro la situación del imperialismo norteamericano, el Grupo de Lima y en especial, lamentablemente, este presidente que hay en Chile. Cuente con nosotros para lo que necesiten y cuenten con toda nuestra solidaridad. Ahí lo vemos, movimientos en solidaridad con Venezuela ratifican su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a repasar los sucesos de esta toma de posesión la víspera. Durante la ceremonia solemne ante el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente reelecto Nicolás Maduro fue juramentado para asumir la jefatura de Estado para los próximos 6 años. Junto a una gran movilización popular en las adyacencias del TCJ, representantes de movimientos sociales del mundo reafirmaron su apoyo a las instituciones en Venezuela. Al decir del propio presidente Nicolás Maduro, 94 países han reconocido su nuevo periodo de gestión y ratifican su presencia diplomática en Venezuela. La nación recibió delegaciones de 19 países para el acto de juramentación, 8 mandatarios de América Latina, el Caribe, Asia Central, también participaron en estas actividades solemnes junto a representantes gubernamentales de otros 11 países como China, Turquía y Rusia. La Unión Africana, la OPEP, la Liga Árabe y el Partido de los Trabajadores de Brasil igualmente mostraron su apoyo al país sudamericano asistiendo a este evento. Y en este contexto, diversas reuniones han tenido lugar entre autoridades venezolanas y los representantes de países con los que tiene relaciones comerciales y de cooperación Venezuela. El presidente Maduro se reunió con el ministro de la Defensa iraní, Amir Hatami. También la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se ha reunido con delegaciones de Turquía, Palestina, Abjasia y China en aras de consolidar relaciones de cooperación económica y otras áreas para el beneficio mutuo en el contexto de la juramentación del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero. En este mismo contexto y a través de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, el gigante eslavo denunció el manejo por Occidente en la organización de protestas contra Venezuela tras la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro y demandó evitar la injerencia en los asuntos internos de este país. La vocera declaró que Rusia sabe cómo se organizan estas acciones desestabilizadoras. Explicó el paralelismo de estas en la fuerte injerencia extranjera que vive, por ejemplo, Siria. Explicaba además que Rusia reitera su llamado a evitar la injerencia de otros países en los problemas y situaciones internos de Venezuela. Y finalmente recalcó su postura de continuar el intercambio y la cooperación bilateral entre Rusia y Venezuela, apegándose al respeto a la nación suramericana y su legislación. Vamos a avanzar. Actualizamos información, lo hacemos con Luis Tavera. Hola Luis, muy movida esta jornada, cuéntanos más por favor. Hola Rey, y es así, Venezuela se mantiene después de un día de la juramentación presidencial de Nicolás Maduro en los principales titulares de la prensa nacional y también internacional. Uno de los aspectos que se resalta después de 24 horas de haberse juramentado en su segundo mandato presidencial Nicolás Maduro es ese respaldo internacional y ya lo escuchábamos, como ya tú repasabas, que Rusia había elevado su voz ante lo que se califica como una conjura de un golpe de Estado en contra
contra de Venezuela. Pero también, además, los propios venezolanos acompañaron al presidente Nicolás Maduro y casualmente también denunciaban que se trata de un plan desestabilizador que busca invisibilizar justamente este reconocimiento de la democracia venezolana. Los ciudadanos resaltaban que mediante el voto Venezuela siempre ha mantenido su cultura democrática y es por eso que estaban acompañando y ratificando mediante esa concentración que estuvo cargada de mucha alegría y también conciencia política esta ratificación de Nicolás Maduro como mandatario nacional. Las matrices de opinión quedaron al desnudo con la visita de más de 90 delegaciones y también mandatarios internacionales, quienes también manifestaron su respaldo a la continuidad de esta voluntad popular que llevó a Nicolás Maduro a la presidencia y esta vez a ratificar su segundo mandato. Entre los invitados internacionales también hay que destacar la visita del secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, que decía que Venezuela ha servido de inspiración democrática para muchas naciones y en este caso, en el ámbito de comercialización internacional, Venezuela es una pieza clave para seguir en el repunte de lo que es la prosperidad y la inversión del petróleo internacional. También el presidente ha mantenido, después de un día de juramentación de su segundo mandato, ha continuado con estas reuniones bilaterales con algunas de las delegaciones que aún se mantienen acá en Venezuela. Esto ha dejado mucho que decir por parte de los analistas, quienes recalcan que a través de una campaña mediática se busca justamente ocultar lo que Venezuela ha venido logrando y lo que justamente Venezuela ayer demostró que es una voluntad popular y una cultura democrática con esta juramentación del segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro, Rey. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a ampliar esta información. Ante las más recientes declaraciones injerencistas de la OEA, Venezuela suscribió un comunicado explicando cómo esta declaración del organismo internacional supone una violación al derecho internacional. El texto expresa: condenamos las prácticas de coerción utilizadas en nuestra región por el régimen estadounidense para promover su criminal campaña de agresión contra el pueblo y gobierno de Venezuela para avanzar en sus políticas de cambio de régimen en nuestro país en flagrante violación del derecho internacional y de los propósitos y principios consagrados en la Carta tanto de la OEA como de la ONU. Expresa el texto su agradecimiento al apoyo de países amigos que decidieron no acompañar la resolución adoptada el día de ayer, conscientes de que tal manipulación jurídica atenta contra el derecho a la paz de nuestros pueblos y coloca en peligro la estabilidad de América Latina. Finalmente, reitera su inquebrantable vocación pacífica y su derecho a elegir, dentro del principio de autodeterminación, sus autoridades nacionales, toda vez que la soberanía reside en el pueblo venezolano. Es menester destacar que algunos gobiernos han rectificado su posición en razón de la postura firme del gobierno de Venezuela, en la que dio 48 horas a los países que habían optado por el abierto injerencismo contra la nación suramericana. Mediante un tuit, el canciller Jorge Arreaza explica: agradecemos al gobierno de Guatemala la remisión de una nota diplomática a nuestra Cancillería en la que rectifica su posición sobre el punto 9 de la infame declaración del autodenominado Grupo de Lima del pasado 4 de enero, rescatando los principios del derecho internacional. El canciller añade: reconocemos también la rectificación que ha hecho en rueda de prensa la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de San Malo, afirmando que su país respeta el derecho internacional y llama al diálogo, no se involucra en las controversias territoriales bilaterales como las de Venezuela y Guyana. Pero tenemos más. Otro país, Costa Rica, envió su misiva rectificando su postura. El canciller Arreaza tuiteó: recibimos también nota diplomática del gobierno de Costa Rica en la que reitera su apego al derecho internacional y no intromisión en controversias territoriales bilaterales. Rectifican así la suscripción del punto 9 de la infame declaración del autodenominado Grupo de Lima. Reiteramos nuestra pregunta del día para que participe, todavía está a tiempo. Tras la juramentación del presidente Nicolás Maduro ayer, a la que asistieron decenas de países y organismos internacionales, hoy se reúnen autoridades venezolanas y representantes de varias naciones. ¿Realmente está sola Venezuela, como dicen por ahí? Opine. Nuestra imagen del día hoy nos va a llevar a China. Este jueves fue lanzado al espacio exterior el satélite Zhongxin 2D,
que va a ofrecer servicios de transmisión a estaciones de radio y televisión. Con esas fotografías nos vamos a la pausa. Estamos de regreso. Continúa el exterminio de líderes sociales en Colombia. En lo que va de año ya suman 7 los activistas asesinados con el reciente caso del líder comunal Miguel Antonio Gutiérrez en el departamento del Caquetá. En nuestro segundo tema del día le vamos a contar mucho más. Acompáñanos. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, unos 172 líderes sociales fueron asesinados durante 2018, mientras que desde 2016 fueron registrados 431 homicidios. El balance de la Defensoría advierte que los asesinatos y agresiones incrementaron significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz justamente ese año, 2016. El defensor del pueblo, Carlos Negret Mosquera, afirmó que lo que sucede es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Sin embargo, para las organizaciones y movimientos sociales en Colombia, las cifras de víctimas son aún mayor a las presentadas por la Defensoría. Le invito a revisar. Con el reciente asesinato del líder comunal en el departamento del Caquetá, la cifra de víctimas aumentó a 92 desde que el presidente Iván Duque asumió su gobierno. En 2018 ocurrieron unos 241 asesinatos de líderes sociales y desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 hasta la fecha se contabilizan, escuche bien, 553. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exigen a las autoridades colombianas establecer controles de seguridad ante el sistemático asesinato de líderes sociales e indígenas en ese país. A Bogotá nos vamos con Paola Fernández para que nos actualice. Saludos, Paola, cuéntanos más al respecto. Rey, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. A propósito de estos asesinatos de líderes sociales, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se pronunció, aceptó la sistematicidad del asesinato de líderes sociales. Recordemos que la postura del gobierno nacional y del presidente de la República había sido el negar que estos asesinatos eran sistemáticos. Pues bien, el fiscal general de la Nación hoy aceptó que es un asesinato sistemático, pero negó que haya participación de agentes de Estado en estos crímenes. Esto pese a las denuncias que han venido presentando líderes en los territorios donde varios de estos líderes han muerto justamente por la intervención militar o en manos de agentes del Ejército Nacional, agentes del Estado aquí en Colombia. Lo que dijo el fiscal general de la Nación es que no va a haber impunidad. Señaló o reconoció, mejor, 238 asesinatos de líderes sociales desde el 2016 hasta el año 2018. Esto pese a que la cifra que entregó oficialmente la Defensoría del Pueblo es de más de 400 líderes asesinados, una cifra que además es superada por las estadísticas de las organizaciones sociales. Dijo también que el 53% de los casos están esclarecidos, algunos judicializados con sentencias condenatorias, otros con imputaciones, y que ya hay 30 órdenes de captura por estos homicidios a dirigentes sociales. Esto también contrasta un poco con las denuncias que han hecho las organizaciones sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han señalado que estos casos siguen en absoluta impunidad y que las autoridades no han entregado ningún informe oficial de quiénes son los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato de estos líderes sociales. Por otro lado, también lo que se dijo es que se busca no solamente la judicialización de los asesinos y de los sicarios de estos líderes sociales, sino, como lo mencionaba antes, de los autores intelectuales. Esto se da en el marco no solamente de este asesinato que ha sido señalado por la Comisión de Paz del Congreso de la República y por estas organizaciones como un genocidio al movimiento social en Colombia, sino que además hoy la Mesa de Víctimas del Magdalena, específicamente del municipio de Santa Marta, pues presentó una renuncia oficial. Lo que ha dicho esta mesa es que no hay garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de las víctimas en Colombia. Ellos lo hicieron en un acto simbólico donde se taparon sus
sus bocas diciendo que están siendo silenciados, pero además olvidados por el Estado, que no está entregando garantías a los líderes sociales, algo que preocupa a las organizaciones sociales en Colombia y a las organizaciones de víctimas, ya que no solamente están siendo asesinados sus líderes sociales, sino que se están viendo afectados los procesos de las comunidades de base en sus territorios. Ya luego de presentadas las declaraciones del fiscal general de la Nación y además también de altos funcionarios quienes señalaron que van a atender el caso de asesinatos de líderes sociales, pues el llamado sigue siendo por parte de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y de la Comisión de Paz, quienes aseguran que hay una crisis humanitaria que debe ser también atendida, no solamente por la institucionalidad aquí en Colombia, sino también con la veeduría internacional, Rey. Completísimo tu reporte, Paola. 1.000.000 de gracias. Hasta la próxima. Paola Fernández, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Le vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia este viernes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Eduardo Martínez. Ante diputados, titular de SSPC México, Alfonso Durazo, se compromete a modificar proyecto de ley para que la Guardia Nacional tenga mando civil y no militar, como originalmente se proponía, un factor que era rechazado por organizaciones no gubernamentales. Tenemos otro, este de Edu Marín. Más de 100 asociaciones feministas en España claman contra las políticas machistas de Vox, el partido de extrema derecha. Negar la violencia de género es como negar el holocausto, dicen. Vamos a escucharlo. Saludos desde Madrid. Más de un centenar de colectivos y de asociaciones feministas han tachado las políticas de extrema derecha del partido Vox de un intolerable retroceso para los derechos de las mujeres. Por eso, en dos manifiestos que han firmado estas asociaciones y colectivos, han señalado que podrían pedir su ilegalización. Han señalado también que negar la violencia de género, como hace el partido de extrema derecha español, que acaba de obtener 12 escaños en las elecciones de Andalucía, negar esa violencia de género, dicen estas asociaciones feministas, sería como negar también el holocausto. También dice que supone un retroceso hacia las políticas del franquismo en España en cuanto a los derechos de las mujeres. Dicen estas acusaciones de las asociaciones feministas, también advierten, como decimos, al Partido Popular y a Ciudadanos de los posibles pactos con Vox, porque dice que cualquier cómplice de esos pactos también sería muy peligroso para esos partidos y para sus defensas de los derechos de las mujeres. Por eso han anunciado movilizaciones en toda Andalucía que comenzarán el próximo 15 de enero en Sevilla, y esto después de que Vox haya pactado la investidura del líder del Partido Popular en Andalucía para las próximas fechas, aunque en ese pacto no está la derogación de la violencia de la ley de violencia de género como proponía Vox en su programa electoral. Ahí tenemos entonces el tuit que más temprano envió para la Conexión Digital, Edu Marín. Y tenemos este otro tuit del Congo. La misión de observación electoral de la Unión Africana llamó a todos los congoleños a consolidar la democracia tras los resultados que otorgan la presidencia a Félix Tshisekedi. Hay que aclarar que se refiere a la República Democrática del Congo. Así cerramos nuestro segmento del tema en un tuit. Vamos ahora al tema en desarrollo. Crecen las tensiones entre el Congreso y el presidente Donald Trump, quien se mantiene obstinado en conseguir fondos para levantar el muro fronterizo con México, mientras el cierre parcial del gobierno cumple 21 días. Vamos a ampliar la información con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Jorge Gestoso. Te saludo, Jorge. Cuéntanos. Muchas gracias. Hoy el cierre del gobierno aquí en Estados Unidos llegó al día 21 y a la medianoche pasará a ser el cierre del gobierno más largo en la historia del país. Y los platos rotos los están pagando nada menos que 800.000 empleados públicos que se han quedado hoy, por ejemplo, sin cobrar el sueldo y ya empiezan directamente a dar señales absolutamente de angustia, de ansiedad, ya que no tendrán comida
comida, no tendrán dinero para pagar sus cuentas, su hipoteca, la asistencia del colegio de sus hijos. Es decir, se ha creado lo que para muchos han calificado como una crisis humanitaria, dada la decisión del presidente Trump de continuar cerrado el gobierno. Una pulseada con la oposición demócrata, la primera vez en sus 2 años de gobierno, ya que no ha tenido oposición desde que empezó, ya que el Congreso estaba en manos, ambas cámaras, de los republicanos y tuvo un cheque en blanco. Por primera vez está descubriendo lo que es la democracia y entonces negociar con oposición, gobernar con oposición. En esa pulseada están pagando los platos rotos 800.000 empleados y sus familias. Ya vimos entonces que por todas partes del país hay manifestaciones de repudio en contra del cierre, y aquí en Washington, dentro de las tantas manifestaciones, hubo una que organizó la mayor organización sindical del país, que se llama la AFL-CIO, y su presidente salió a decir, y les leo textualmente: este cierre es otra crisis inventada, cocinada por los políticos para ganar puntos, y los trabajadores estadounidenses están hartos de eso. Estamos cansados de ser títeres, decía. Estamos cansados de ser siempre los que sufren y no lo vamos a permitir. Y nos vamos a acordar, volvía a decir entonces el presidente de la AFL-CIO. Y un tema muy importante que está dando un giro completamente diferente a esta situación, que insiste Trump en transformarla en crisis, utiliza la palabra crisis, el tema de el muro como él lo quiere, o no hay muro y no hay gobierno, es que su ex abogado personal, Michael Cohen, salió en el día de ayer a decir que va a testificar ante el Congreso en forma pública y va a contar todo lo que ha sido su relación con él y todo lo oscuro, cosas oscuras, decía él mismo, sus palabras, de su relación con Trump. Eso podría ser muy similar, ya lo están comparando con la declaración que hizo en la época de Richard Nixon, el presidente Richard Nixon, uno de sus asesores, John Dean, que fue el inicio del final de la presidencia de Richard Nixon. Esto podría cambiar la marea para Donald Trump y obligarlo a poner en segundo plano lo que le llaman la invención, como dice aquí, una crisis inventada, y atender esto que podría transformarse en su verdadera crisis, su crisis política, su emergencia política, y no como está tratando de posicionar que acá hay una crisis ya sea humanitaria, ya sea de seguridad nacional, y que es necesario, dice que posiblemente una emergencia nacional. Volvemos contigo a estudios. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos ahora al tema en desarrollo. Número 2. Bueno, tenemos música, pero no coletilla. Así son las cosas en temas del día. La coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció este viernes el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sirio. Así lo informó el portavoz Sean Bryan por medio de un comunicado. La fuente militar no ofreció detalles de la retirada de las tropas. Vamos a escuchar qué nos dice Hisham Wanusa. Adelante, Hisham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, Sean Ryan, el portavoz de la coalición internacional liderada por Washington para la supuesta lucha contra el Daesh, anunció que Estados Unidos comenzó el día de hoy la retirada de sus tropas de Siria. Esta información también ha sido confirmada por parte de una fuente militar estadounidense no identificada, aunque ambas fuentes, el portavoz de la coalición y la fuente militar estadounidense, detalles sobre la ubicación de estas tropas, ni el tipo de equipos que fue trasladado y tampoco la ruta adoptada, y asimismo no informaron a qué parte fueron trasladados. Eso indica, según expertos consultados, realmente que la retirada de las tropas norteamericanas de Siria no se está llevando a cabo y no se va a llevar a cabo a pesar de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Trump,
que el pasado 19 de diciembre, cuando afirmó que ha derrotado a los terroristas del Daesh en Siria y que no hay razón para mantener las fuerzas norteamericanas en Siria. Realmente también esto lo evidencia las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo desde Irak el día de hoy, cuando afirmó que la retirada de las tropas norteamericanas de Siria no se llevarán a cabo mientras continúa el combate contra los terroristas. Estos terroristas del Estado Islámico, según fuentes locales, que suman alrededor ahora de 80.000 combatientes que están desplegados en un área de 2.150 kilómetros cuadrados en la parte noreste de Siria, en la provincia de Deir ez-Zor, y también están los terroristas del Frente al-Nusra que se apoderaron el día de ayer completamente de la provincia de Idlib en la parte noroeste de Siria y también de la campiña oeste de Alepo. Realmente la situación sobre el terreno indica que Estados Unidos no pretende retirar sus tropas, pero el presidente de Estados Unidos afirmó que ha derrotado a los terroristas del Daesh, razón por la cual tiene que utilizar otra excusa para mantener sus tropas, y esta excusa es garantizar la seguridad de las fuerzas kurdas ante la posible amenaza o la amenaza del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de llevar a cabo una operación militar en su contra en la parte oriental del río Éufrates. Hay muchas razones para mantener las fuerzas norteamericanas en Siria, según los expertos. En primer lugar, porque Siria es un integrante principal del bloque de la resistencia a la ocupación israelí, y Estados Unidos se comprometió a garantizar la seguridad de Israel en la última visita que realizó el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, a Jerusalén, razón por la cual comprometerse a garantizar la seguridad de Israel implica que Estados Unidos debe mantener debilitado a Siria y por consiguiente a Irán, que es aliado principal de Siria en el bloque de la resistencia a la ocupación. Además de esto, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Siria es un país de arena y muerte, pero este país es rico en yacimientos de petróleo y gas, y también su posición geográfica y geopolítica es importante debido porque es una ruta de comercio importante para Europa, Asia y África. Entonces, realmente Estados Unidos, aunque anunció que pretende retirar sus tropas de Siria y aunque anunciaron que comenzaron este retiro aquí en Siria, nadie le cree y afirman que Estados Unidos no reconocerá que ha sido derrotada en Siria hasta que el ejército árabe sirio, del mismo modo que expulsó a los terroristas de amplias zonas del país, proceda a hacerle la guerra a estas tropas invasoras que suman, según Estados Unidos, 2.000 combatientes, pero sobre el terreno fuentes locales afirman que son más de 4.000 soldados norteamericanos desplegados en 19 bases militares en diferentes partes de Siria, sobre todo la base establecida en el poblado de At-Tanf, en la zona fronteriza entre Siria, Jordania e Irak de forma ilegal. Hablando de Irak también, parlamentarios iraquíes, al igual que el pueblo iraquí, también exige la retirada de las tropas norteamericanas de su país, que suman más de 5.000 efectivos, que afirman también que no hay razón para que se queden en el país ocupando al país árabe como lo mismo lo hacen en Siria, porque el ejército de ambos países está luchando contra los terroristas con el apoyo de los verdaderos aliados de Rusia e Irán y los movimientos de la resistencia, y están avanzando en esta lucha, logrando importantes triunfos en contra de los terroristas. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hicham Bonús, directamente desde Damasco, Siria. A la pregunta del día. Ahí tenemos la pregunta. Tras la juramentación del presidente Maduro ayer, a la que asistieron decenas de países y organismos internacionales, hoy se reúnen autoridades venezolanas y representantes de varias naciones. ¿Realmente está sola Venezuela, como dicen por ahí? Vamos a ver algunas de las respuestas. Esta de Leonardo: Venezuela tiene todo el respaldo internacional. Que Venezuela está sola es la matriz de opinión del imperialismo norteamericano, que intenta una vez más desestabilizar a los pueblos libres del mundo. La revolución seguirá cada día más afianzando en defensa de la paz. Otra más, Jean, dice: en los últimos tiempos Venezuela ha fortalecido las relaciones estratégicas con países como China, Rusia y Turquía, un escenario que seguirá consolidando ante los continuos ataques de la administración de Washington. Una tercera,
la de Panda Periodista, que se ha vuelto muy asiduo. Venezuela nunca ha estado sola. La diplomacia de integración y complementariedad que estableció el presidente Hugo Chávez ha despertado la solidaridad de gobiernos y pueblos a lo largo del mundo. La multipolaridad es el futuro. Y por último, Miguel Bolaño. Venezuela no necesita el apoyo de los lacayos del imperio que conforman el Grupo de Lima. Más bien, ellos necesitan de Venezuela con el apoyo de Rusia, China, Cuba, Turquía, Bolivia y otros países del mundo. Es más que suficiente. Venezuela nunca más será el patio trasero yanqui. Muchas gracias por su participación. Y con este cúmulo de respuestas, ponemos punto final a nuestra emisión de hoy de Temas del Día. Manténgase con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.